A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. El ingeniero Segundo Reus Castillo, él es el vicedecano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Y a la par también es gerente del Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar. Qué gusto saludarlo, ingeniero Reus, muy amable. Gracias como siempre por atender esta comunicación. Gracias, Pepe, por permitirme compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, acabamos de llegar, nos ha recibido Piura con una bonita lluvia que es parte de la expresión para lo que debemos preparar. En efecto, está lloviendo intensamente en varios puntos del norte, muy temprano. Tumbes ha soportado lluvias extremas y ahora usted nos comenta que en varios puntos de Piura está lloviendo. Coméntenos lo que está pasando en Sechura, específicamente en Bayobar. Usted conoce muy de cerca la zona, además es gerente del Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar. Y es pertinente conocer de qué manera el Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar está apoyando a la población en Sechura, ¿no? Sobre todo en momentos que se ha conocido el desborde de la laguna La Niña, ¿no? También, naturalmente, por falta de previsión, pero es importante conocer de qué manera las entidades, en este caso el Fondo Social, está coadyuvando a mitigar justamente esta situación por la que atraviesan muchos hermanos en Sechura. Sí, bueno, en realidad estas incidencias de lluvias poco habituales en este contexto han vulnerado y han desnudado una serie de debilidades, no solamente en Sechura, sino en todo el país respecto a la preparación en torno a un evento que en este caso son las lluvias. En ese sentido, es importante anotar a nivel nacional, como una opinión ya más personal, como vicedecano especialista en el tema, ha desnudado esa acción de que el hombre cada vez crea más vulnerabilidades respecto a los eventos naturales. Por ejemplo, que al final la reflexión de la vez pasada fue la misma, o sea, ¿dónde o quién tiene la culpa? ¿La quebrada o las personas que construyeron la casa en la quebrada? Y ese mismo ejemplo se traslada a casi todos los pueblos de Piura, porque hay cuencas ciegas, hay algo no resuelto respecto a Piura mismo, respecto al manejo de las cuencas ciegas y respecto al plan integral de manejo y escurrimiento de aguas en Piura. Trasladando eso a Sechura, bueno, ocurre lo mismo. Sechura es quizás son las provincias que tienen más competitivas de Piura respecto a la potencial, a las potencialidades naturales. Hay una convivencia armónica entre la minería y las actividades de acicultura y agricultura. En este contexto podemos decir lo siguiente: en principio la principal preocupación ahorita en el contexto es la pérdida de toda la producción acícola respecto a los maricultores en la bahía de Sechura. Esto se debe fundamentalmente a dos razones. Primero, aquel dique de la carretera de Bayobar a Sechura, construido por Provías en algún momento, no permitió, actuó como embalse, y ahí eso ocasionó un discurrimiento de aguas al estuario Virilá, de aguas dulces, que han permitido la pérdida potencial de toda esta actividad, y con la consiguiente afectación de más o menos cerca de entre 40.000 empleos que se centra en esta guía, desde la producción hasta la preclasificación para la exportación. Entendiendo que Piura ha sido clasificado como el segundo productor y exportador de concha de abanico, después de, creo que ese es lo más importante en torno a esto nuevo que hemos conversado la semana pasada. Eso es en cuanto al contexto. Sí es importante que esta poco habitual incidencia de lluvias se debió resolver con la misma formulación del plan y operatización del mismo. Yo creo que se perdió mucho tiempo en elaboración, se atendió otras cosas como la construcción de hospital y de escuelas, que también son importantes, pero que la principal acción, que es la prevención en sí misma, no se realizó. Ya se debió canalizar la salida al mar a través de reventazón, que es la propuesta que al final se ha planteado en el plan de manejo integral del río Piura.
Primero como ciudadano, después como ingeniero, es importante acotar que esta sí es una exigencia y una tarea que sí debe tener la RCC de manera inmediata, porque si no la afectación va a ser mucho mayor y va a ser siempre, entendiendo la magnitud de la afectación de la actividad económica que debe traducir en propuestas de tipo económico para reactivar y la secuela que está de tener. Nosotros, como particularmente ya trasladando mi labor como gerente del Fondo Social, bueno, estamos acompañando todo el proceso de conversación con los municipios respecto a las afectaciones. Nosotros actuamos conforme a ley. La ley nos permite una serie de prioridades para poder trabajar en torno a salud, educación y el proceso de reactivación para ese tema, la recuperación de la salubridad y todo el tema de conectividad vial. En ese contexto, recientemente en el directorio se aprobó casi 800.000 soles para, como punto de partida, pues a ir trabajando una serie de afectaciones, las cuales después se van a pronunciar y desarrollar en proyectos en el mediano y largo plazo para poder seguir trabajando el tema de desarrollo de infraestructura. Interesante lo que usted nos comenta, porque además permite que a través del fondo, en esta situación de emergencia, se apoye a sectores que tanto los necesitan, ¿no? No ocurre lo propio en otros puntos en Piura, ¿no? En Sechura, desde el fondo, siquiera se puede hacer un trabajo mucho más directo con las comunidades, con la propia población, con los gobiernos locales, ¿no? Usted hace unos instantes citaba el tema de los maricultores, y es ciertamente preocupante lo que expresa, ¿no? Porque si esto genera más de 40.000 empleos entre directos e indirectos, si es que no se logra hacer una mitigación rápida, o sea, los efectos pueden ser mucho mayores y ya tendrían una mayor afectación ya sobre la propia población en Sechura, ¿no? Claro, o sea, ahorita poco se está hablando, más se está hablando de los daños en términos materiales, no daños en torno a la actividad productiva propiamente dicha. En realidad el daño ya está, o sea, debajo del mar, de los primeros metros del mar, ya están todas las conchas muertas y hay una podredumbre. De estas, eso implica una autolimpieza que se va a regular durante mucho tiempo, pero ese no es tanto el problema es que al ser el programa de trabajo y actividades que desarrollan los diferentes colegas y amigos de Sechura, va a permitir que estos durante un tiempo no tengan la actividad asociada a generar ingresos propios. ¿Qué significa ello? Que el gobierno en este contexto tiene la responsabilidad de actuar mediante un plan de reactivación económica rápido, insistente y fuerte respecto a de qué van a vivir esa gran masa laboral. Hay pérdidas económicas valoradas inicialmente ahorita de más de cerca de 100 millones de soles, hasta que se vaya completando la evaluación que hace Sanipes y poder determinar en realidad el daño que sigue siendo quizás inconmensurable en algún momento por la inversión, por la potencial inactividad de ingresos de los pobladores de Sechura, y sobre todo un gran sector de mujeres que son las que se dedican a esta actividad en la parte final de preparación de la concha para exportación, que es importante. Ahora, ingeniero, nosotros, sí, yo quería aprovechar esta conversación con usted también, plantearlo ya en términos de especialista en el tema y como conocedor de lo que ocurre en Piura, ¿no? Entendiendo que ya la propia presidenta de la República, algunos ya científicos señalan que estaríamos ante la proximidad de un fenómeno del niño costero, ¿no? Entonces la gran pregunta que la semana pasada nos planteábamos, si estábamos en condiciones de hacer acciones de mitigación o qué salida podemos encontrarle en una situación no vista en nuestro país, ¿no? Porque si bien es cierto, enfrentamos en 2017 un fenómeno del niño costero, culminó y bueno, entramos a la calma, pero ahora parece ser que el ciclo va a continuar y esto es una situación bastante delicada. En términos de acciones, ¿qué se tendría que hacer, ¿no? Porque en su momento, tanto el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, CAPECO, la propia Federación de Trabajadores en Construcción Civil, plantearon cuando se creó la reconstrucción con cambio un conjunto de medidas, ¿no? No se han hecho naturalmente, pero ¿es posible hacerlas con prontitud o estamos ya simplemente tenemos que
hacer un trabajo preventivo para evitar mayores desgracias y luego ya dedicarnos a modernizar, a construir? Yo creo que hay medidas en el corto plazo que son parte del círculo del manejo de desastres. Primero, la preparación ante el eventual evento, eso tiene que circunscribirse a un poco ayudar a los gobiernos regionales en función a la declaratoria de emergencia, a los gobiernos regionales y locales para poder utilizar ese presupuesto que lo van a tener dormido producto de los cánones y regalías, porque la ley permite que ellos puedan utilizar hasta el 20%. Yo lo que siento y lo que he visto es que muchos de los municipios no saben manejar técnicamente elaboración de fichas de edad, soluciones técnicas asociadas a lo que dice la ley, contención, evacuación, drenaje y todos los proyectos enmarcados en su plan de prevención y atención de desastres. Eso es lo primero que debería ayudarse para que ellos desde la operativización propia y sus propios recursos puedan avanzar lo que puedan avanzar en pequeño. A nivel de gobierno regional, yo creo que se tendría que incidir primero en lo que necesariamente tendría que hacerse en lo más pronto posible. Primero, la parte normativa, yo no estoy de acuerdo en que se previsione todo el plan de manejo integral a procesos de elaboración como los estudios de preinversión. Se debería aclarar en emergencia todo el tema asociado al plan integral de manejo Río Piura y poder operativizarlo de la mejor forma con las soluciones repartidas respecto a todo lo que es el manejo de la cuenca, tanto a nivel del Alto Piura, Medio Bajo Piura y la cuenca antropogénica que es la parte final del río Piura. En ese contexto estamos hablando de 363 kilómetros que deberían manejarse de manera paralela y a todo nivel. Ese es pensando en la parte reglamentaria y claro, eso está consecutivo con todos los procedimientos que significa trabajar en el largo plazo. Claro, la previsión presupuestal, estamos hablando de miles de millones de dólares que son los que tienen que plantearse para tener una solución definitiva. Desgraciadamente los municipios chicos y medianos no tienen la capacidad suficiente para plantear soluciones técnicas. En ese sentido, los gobiernos regionales deberían acentuar y potenciar toda la intervención del COER para poder atender esas demandas vigentes, latentes de los gobiernos locales, que desde mi punto de vista es importante. Eso tendría que atenderse en el mediano plazo, pero fundamentalmente a nivel de los órganos que son los encargados de trabajar el tema de cuestión, que son el CNPRE y INDECIT, deberían articular en modelos más eficientes de intervención, donde su capacidad les permita primero manejar presupuestalmente y después intervenir presupuestalmente y definir las soluciones de atención, que es lo más importante. En caso de evaluación de riesgos, todo el mundo sabe que en CNPRE hay poco personal para atender la gran dimensión de lo que pueda significar el sistema de defensa civil. Y finalmente, en la parte de la ley del SINAGER, bueno, es muy peyorativo decir todos somos miembros del Sistema Nacional de Defensa Civil y cuando las responsabilidades planteadas son compartidas. En ese sentido, no se puede generar mecanismos de exigencia respecto al cumplimiento de tal o cual actividad, que es lo que ocurre actualmente. Ahorita, si la autoridad de construcción no cumplió o no avanzó, o si el gobierno regional no avanzó, no hay un mecanismo que les permita hacer el reclamo social para poder decir, mira, tú no estás acá, sencillamente no has actado por una acción o has actuado mal y de frente tenías que tener quizás su premio social de estar en la cárcel, tener un juicio político, tener un tema administrativo. Y al no haber esa responsabilidad va a ser bien difícil que la gente pueda ir en una sola causa común como tal. Ahora, desgraciadamente en Perú ocurre siempre lo mismo, o sea, no balanceamos lo político entre lo técnico y para ver si prevalece al final la parte política, sobre todo en las decisiones del acondicionamiento del territorio. Y en el caso particular de Piura, hay obras que estaban incluso ya proyectadas, ¿no? Lo que no se ha hecho es, uno, por la poca capacidad de gestión, sean de los gobiernos subnacionales o también a nivel sectorial, ¿no? Y el otro tema, como usted bien lo anota, ¿no? Muchas veces por que más prima el lado político que el planteamiento de carácter técnico, lo que está pasando en Canchaque, por ejemplo, ¿no? La necesidad de contar con
una vía mucho más segura, o lo que está pasando en Malinga, donde se necesita, pues, en la zona, la construcción del puente San Francisco, ¿no? O en el Bajo Piura, ¿no? Entonces, hay una serie de proyectos que están enumerados, pero no se le ha brindado la atención, ¿no? ¿Cómo está trabajando en esa línea el Colegio Nacional de Ingenieros, ¿no? Porque sé que ustedes están llevando un conjunto de propuestas. Sí, solo para aclarar un tema ahí, yo lo que creo que nos hemos centrado como gobierno, incluyéndome como parte del colectivo social, en lo mínimo que son los hospitales y colegios. Eso no quiere decir que sea importante, pero en las labores de prevención para que estos hospitales, colegios y ciudades estén protegidos. Entonces, hemos priorizado al revés. Y al priorizar al revés, estamos casi en la misma situación perceptiva y visible de hace 5 años. Y eso va a seguir si no lo resolvemos de una manera mucho más rápida y eficiente, con lo que se puede plantear. Como colegio nosotros estamos recientemente articulando, tenemos un convenio con Soneprepa ya firmado, articulando diversas acciones de asesoría a nivel de presidencia y Consejo de Ministros y estableciendo ya una red de trabajo única a través de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos, que está integrada por profesionales de alto recorrido en el aspecto técnico, lo cual nos permitiría primero posesionar, después establecer una ruta de trabajo de atención y de acompañamiento a los gobiernos locales, entendiendo que hay algunos donde se rebasa la capacidad técnica respecto a la solución que de ingeniería se pueda plantear. Eso lo hemos definido recientemente, hace unas semanas, y estamos en la ruta de trabajo al menos durante estos 2 años que quedan. Muy bien, ingeniero Segundo Reus Castillo, vicedecano nacional del Colegio de Ingenieros de Perú. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir muy de cerca lo que está ocurriendo en el norte del país, la labor que están haciendo desde el Colegio de Ingenieros del Perú y la labor que también se está cumpliendo desde el Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar, ¿no? Donde hay que echarle una mirada bastante directa porque la afectación, ¿no?, que usted mencionaba, de una u otra manera ya necesita una respuesta integral, una respuesta rápida de parte del gobierno, ¿no?, para apoyar sobre todo al sector de maricultores, ¿no?, así como ustedes lo están haciendo ya con proyectos hacia los gobiernos locales desde el Fondo Integral Bayobar. Yo le agradezco la gentileza. Un fuerte abrazo, gracias, y esperemos que esto continúe y poder reaccionar de manera oportuna. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Conversamos con el ingeniero Segundo Reus, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.